Escuchadme bien. En esta era ruidosa, esta Babel de pulsaciones y notificaciones, habéis erigido un ídolo de barro, la conexión. Se os ha prometido que al tocar miles de manos invisibles, al resonar en un coro sin alma, encontraríais plenitud. ¡Qué burda mentira! La búsqueda incesante de la conexión no es más que una huida cobarde de la propia soledad abismal, un narcótico que nos impide forjar la fortaleza del espíritu soberano y abrazar la verdad brutal de nuestra existencia individual. Os habéis encadenado a la ilusión de una red, cuando lo único que hacéis es ahogar vuestra propia voz en el clamor del rebaño digital. Esta no es una búsqueda, es una condena autoimpuesta. ¿Por qué esta desesperación por el abrazo ajeno? Porque tembláis ante el espejo de vuestro propio ser. Mirar hacia adentro es confrontar un abismo, un vacío primigenio que os aterra. La soledad, esa compañera ineludible de la condición humana, ha sido demonizada, convertida en el monstruo bajo la cama de la psique moderna. Preferís la compañía vacía, el murmullo constante de voces ajenas, antes que el eco de vuestros propios pensamientos en la vastedad de vuestro interior. Os habéis convencido de que la soledad es un fracaso, una enfermedad, cuando en verdad es el crisol, el laboratorio alquímico donde se destila la verdadera esencia. Huís de ella como el cobarde huye del campo de batalla, y al hacerlo, os negáis la única victoria que importa, la de dominar vuestro propio reino interior. Esta huida es el primer eslabón de vuestras cadenas. Considerad vuestros llamados lazos. Son hilos de acero forjados con fuego de verdad o telarañas de azúcar frágiles y pegajosas. Esta necesidad insaciable de estar conectado es el narcótico más potente que la modernidad ha inyectado en vuestras venas. Cada me gusta, cada compartir, cada mensaje instantáneo es una dosis de dopamina barata que adormece la punzada de vuestra vacuidad. Es un analgésico que os impide sentir el dolor necesario para crecer. ¿Qué es un vínculo cuando su propósito es anestesiar el espíritu? Es un consuelo engañoso, una prisión de seda. Os susurran, necesitas esto para no estar solo, y os encadenan a una red de dependencias emocionales, de aprobación externa, que os niega la posibilidad de erguir vuestro propio pilar. Y es precisamente aquí donde la verdad os golpea con la fuerza de un rayo. La verdadera fortaleza del individuo no reside en la búsqueda o el mantenimiento de la conexión superficial, sino en la radical afirmación de la soledad consciente. La paradoja es brutal en su simplicidad. Solo en el desierto florece la voluntad inquebrantable. Mientras os aferráis al oasis colectivo, vuestras raíces se atrofian, vuestro espíritu se marchita. La soledad no es un vacío que deba ser llenado, sino un espacio sagrado que debe ser habitado. Es en ese aislamiento voluntario donde las voces del mundo exterior se acallan, y la voz interior, la única que realmente importa, puede finalmente ser escuchada. Pensad en el árbol solitario en la cima de la montaña. Su tronco es retorcido por los vientos, sus raíces se aferran a la roca desnuda con una ferocidad que los árboles del valle jamás conocerán. Su fuerza no proviene de la protección del bosque, sino de la confrontación directa con la inclemencia. Ese es el crisol donde se forja un espíritu inquebrantable. Solo al abrazar la soledad abismal de vuestra existencia, os despojáis de las debilidades del rebaño y comenzáis a forjar la fortaleza del espíritu soberano. ¿Cómo se forja este espíritu? No con el calor tibio de la compañía constante, sino con el fuego solitario de la autoconfrontación. Es en la quietud, en la ausencia de distracciones externas, donde os veis obligados a enfrentar vuestras propias sombras, vuestras propias debilidades, vuestras propias verdades incómodas. Es ahí donde se produce la alquimia. La incertidumbre se convierte en convicción, el miedo en audacia, la dependencia en autonomía. El espíritu soberano no es el que domina a otros, sino el que se domina a sí mismo. Es el que se conoce a sí mismo en la profundidad de su ser, sin ilusiones,
sin máscaras. Este es el camino de la verdadera trascendencia, el camino que os permite redefinir, o anular, la necesidad de un vínculo externo que solo servía para parchear una herida autoinfligida. La búsqueda incesante de la conexión, os lo reitero, es una huida cobarde, y si acaso la verdadera conexión es siquiera posible, ¿cómo podría manifestarse? No como un acto de desesperación, no como un refugio de la soledad, sino como el encuentro de dos soledades conscientes, dos espíritus soberanos que se miran en el silencio espejo de su propia completitud. Es cuando dos individuos, arraigados en su propia fortaleza, eligen libremente compartir un fragmento de su vasto universo interior, sin la urgencia patética de llenar un vacío. No es una necesidad, es una elección. No es una dependencia, es una expansión. Si sois incapaces de habitar vuestra propia casa, ¿cómo podéis esperar construir un hogar con otro? La conexión auténtica, si es que tiene algún valor, surge de la individualidad plenamente realizada, no de la necesidad de escapar de ella. Es un lujo del fuerte, no la muleta del débil. Así pues, os invito, no a la conexión, sino a su antídoto. La desconexión radical. Desconectaos de la cacofonía digital, de las expectativas del rebaño, de la necesidad patética de ser validados por el reflejo de otros. Abrazad el silencio del desierto. Caminad solos por sus dunas. Permitid que el viento arrastre las telarañas de la dependencia. Sentid el sol abrasador de la verdad sobre vuestra piel, porque es ahí, en esa aparente desolación, donde vuestra voluntad se templará como el acero. Es ahí donde vuestra perspectiva se agudizará. Es ahí donde, por fin, dejaréis de ser meros ecos en el vasto coro de la mediocridad para convertiros en la voz inconfundible de vuestro propio destino. La búsqueda incesante de la conexión es una huida. Vuestra libertad os espera en el abismo de vuestra propia soledad abismal. La verdadera fortaleza del individuo no reside en la búsqueda o el mantenimiento de la conexión superficial, sino en la radical afirmación de la soledad consciente, el crisol donde se forja un espíritu inquebrantable, capaz de trascender la debilidad del rebaño y redefinir, o anular, la necesidad de un vínculo externo. Despertaos. El desierto os espera. No busquéis el camino, forjadlo con la punta de vuestra propia soledad. La verdad brutal de vuestra existencia individual no os espera en los brazos de otro, sino en el eco de vuestro propio valor. Sed el arquitecto de vuestro propio universo, no una mera estrella en la constelación de otro.